privilegio, un honor presentar a la pastora que viene de mi lindo querido Guadalajara, ¿verdad? Una mujer de Dios que puedo decir en 2 palabras: mujer favorecida por Dios, un ejemplo de valentía en un tiempo donde los varones toman el liderazgo mundialmente, pero una mujer le ha dicho: heme aquí, Señor. Ha liderado como mujer de Dios, perseverante, valiente, y gracias le doy a Dios por conocerla, conectarme con usted en el espíritu. Que el Señor le siga usando y es un privilegio tenerla aquí con nosotros. Que el Señor le bendiga y entregue el mensaje que el Señor le puso. Gloria a Dios, aleluya. Puede ocupar su lugar, amado hermano, un momento, por favor. Me siento muy honrada y bendecida de estar en esta hermosa iglesia. Sus pastores les aman mucho y tenemos la bendición de ser amigos, y eso es un gozo muy grande. Estamos pastoreando ahí en Tlaquepaque ya por algunos años, en la iglesia Centro Cristiano El Calvario. Mi esposo y yo ahí estamos pastoreando, y agradezco a Dios el honor más grande que tenemos. Yo siempre digo, después de conocer a Cristo, el honor más grande es servir a Dios. Y ¿sabe algo? Esto no es exclusivo de uno ni de dos. Si eres cristiano, ya eres un siervo. Somos llamados a servir a Dios en los dones que cada quien ha recibido, en lo que a Dios le ha dado a cada quien. Pero bueno, el mensaje de hoy, el tema de hoy, tiene que ver con un asunto que es relevante para todo creyente, para nuestro cristianismo. En el mundo hay muchas religiones y cada una profesa su propia verdad. Y podemos decir en esa descripción que en el contexto religioso hay muchos religiosos, y la mayoría venimos de la que le llamaban la religión grande, ¿verdad? Porque es la que más adeptos tiene y porque hay muchos religiosos allá. Pero hay una diferencia diametralmente grande entre ser religioso y conocer a Dios. Y algo que Dios quiere llevar a su pueblo, desde el más chiquito al más grande, es a conocerle. Mire cuán importante es este punto que el Señor nos dijo en Oseas: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Una cosa es ser religioso, otra cosa es conocer a Dios. Ese texto generalmente lo relacionamos con aprender de Dios, con saber sus atributos, y hablamos como si fuera algo teórico, pero el original de esa palabra no está diciendo eso, no está hablando de una cabeza grande por tanta información. Está hablando: mi pueblo pereció porque dejó de tener intimidad conmigo. Eso es lo que está diciendo. Esto cambia la diferencia de nuestro cristianismo, y la invitación de Dios para cada uno de nosotros en esta noche es a eso, a que nos adentremos, a cruzar el umbral del conocimiento de la gloria de Dios. Esto es tan grande que cautiva el alma, que cautiva el corazón. Como Moisés decía: Señor, si tú no vas, yo no voy. Si tu presencia no irá con nosotros, porque él conoció a Dios. Y usted va a leer, Moisés tenía una intimidad con Dios, una comunión con Dios, que él no estuvo dispuesto a dejar de tener esa comunión con Dios. Pero otro ejemplo similar, cuando David pecó con aquel pecado que lo marcó en la historia, dijo algo en el Salmo 51 que fue la confesión de ese pecado. Y eso conmueve mucho mi corazón. Decía: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Perdí la pasión, perdí el amor por ti, porque él perdió lo más importante, la comunión con Dios. Decidió en determinado momento de su vida, el hombre llamado conforme al corazón de Dios, decidió darse un gustito, llamado pecado, no es gustito. Decidió disfrutar placeres, realizar actividades que iban en contra del Dios que él amaba y que él conocía. Y esto trajo como consecuencia una sequedad espiritual. Se sentía muerto espiritualmente.
Quizás esto le hacía sentir, ya no tenía ganas de orar, ya no tenía ganas de leer la Biblia, ya no tenía ganas de hacerle salmos a Dios como antes, ya su corazón no ardía por anhelo por la presencia de Dios. Pero cuando Dios manda a aquel profeta que Dios usó y le confrontó con su pecado, Dios le estaba diciendo: te estoy dando una oportunidad, tu pecado te está separando de mí, has dejado de tener comunión. Y David entendió. Y yo puedo realmente imaginar a un David con el Salmo 51 llorando y diciendo: crea en mí un corazón limpio, devuélveme la salvación, devuélveme lo que yo tenía contigo, porque nada de lo que ahora tengo llena, sacia mi vida, porque he comprobado que solo tu presencia llena en plenitud. Y Dios tuvo misericordia de David. Y David retomó el rumbo, ¿sabe? Tomó la oportunidad que Dios le daba. Y de ahí en adelante, aquel hombre, de acuerdo al contexto bíblico, murió conociendo a Dios. Es decir, murió teniendo una intimidad con Dios, una relación personal diaria que se fortalece día con día. Cuando dice pereció porque no tuvo conocimiento mi pueblo, ya no tenía intimidad conmigo. Y esto ocasiona para el pueblo de Dios la peor sequedad espiritual. Y sabe que esto es lo triste, porque podemos haber iglesia en diferentes lugares, puede haber iglesias establecidas, pero en muchos de los casos hay religiosos, pero no gente que conoce a Dios. Yo puedo como títere, vamos a decir así, perdón por decirlo así, hacer actividades, y yo puedo cantar, y yo puedo hasta evangelizar, y yo puedo hacer, porque de repente sabemos hacer las cosas, ¿no es cierto? Sabemos hacer las cosas, pero yo puedo hacerlas como la demanda que el Señor le hizo al pueblo de Israel. Sus labios me están adorando, me están alabando, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, son religiosos, pero no tienen una intimidad conmigo. Y eso es lo que Dios quiere recordarnos esta noche, amados hermanos, a reforzar esa comunión con Dios. Yo cumplí el 18 de agosto 34 años de haber conocido a Cristo, de haber conocido a Dios. Y mi pasión y mi amor por Él sigue ahí, gracias a Dios, permanente. Le anhelo más, le deseo más. He probado su gloria, he probado su presencia, y estoy seguro que no lo cambiaría por nada, porque en este mundo no hay nada ni nadie que me haya dado lo que Dios me ha dado. No quiero cambiarlo por nada. Pero el reto es ese, amada iglesia: tomar el compromiso con Dios de buscarle cada día, porque los principales beneficiados vamos a ser nosotros. Yo le invito a ponerse de pie, por favor, porque vamos a leer 2 de Samuel capítulo 3 versículo 7. Era un niño, qué bueno que se quedaron los niños, porque Samuel vivió en el templo y dormía en el altar, chicos. Desde los 3 años llegó aproximadamente, se cree, era la edad que los destetaban, entre 3 por ahí. Desde esa tierna edad llegó al templo. Si lo tiene ahí, 2 de Samuel 3:7. Ando aprendiendo de tecnología, gracias a Dios por los que saben de estas cosas. Amén, ¿ya lo tiene? Dice en la escritura de la siguiente manera: y Samuel no, ¿qué? Ya para esta edad se cree que tendría a lo mejor, no sé, unos 12 años. Ya era un adolescente, ya estaba más grandecito. Total que tenía más de 7 por ahí en esa etapa Samuel. Pero ¿qué pasaba con él? No había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Señor, en tu nombre, danos el entendimiento espiritual. Abre nuestro corazón a tu palabra, pero sobre todo que la preciosa presencia amada y gloriosa de tu Santo Espíritu, Dios, hable a cada uno de nosotros. Bendice tu pueblo, Señor, y toma el lugar y el control, y declaramos sometido a tu poder y autoridad toda cosa contraria, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Padre.
Amén, gloria a Dios. Puede ocupar su lugar. El desafío de conocer a Dios. Si usted sabe, Ana llevó a Samuelito al templo. Ella le hacía túnicas porque él estaba ahí para servir a Dios. Y a lo que se entiende y se ve, estaba bajo la cobertura del sacerdote Elí, quien le instruía, quien le enseñaba. No dice la Biblia qué tanto hacía, pero dice que abría el templo, cerraba el templo, dormía al lado del arca. Es decir, para él era como parte de su día a día. Pero sorprende el escritor bíblico cuando dice que a pesar de esas actividades que Samuel hacía, no conocía a Dios. Y esa es la invitación, y vamos a entender en Samuel esta invitación de Dios a cruzar el umbral de la gloria del conocimiento de Dios, o del conocimiento de la gloria de Dios. Dios quiere llevarnos más allá. Y aprendemos que la religión no es suficiente. ¿Está bien, hermanos? La religión no es suficiente. Samuel era un religioso. El 2:11 nos dice: entonces Elcana se fue a Ramá, a su casa. ¿Y qué hacía Samuel? Y el niño, estaba chiquito, servía al Señor, pero mire ahí, delante del sacerdote Elí. O sea, servía al Señor, pero no conocía a su Señor. Y dice 2:18: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y esto se me hace impactante porque dice que Dios estaba ahí cubriendo a aquel pequeñito. Su presencia estaba ahí con él y él ministraba delante de Jehová. Pero aunque Jehová estaba ahí, Samuel no lo conocía. Dice versículo 21: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Pero acá el joven Samuel, ¿qué pasaba? Crecía delante de Jehová. Quizás él no entendía, él no asimilaba, él no se daba cuenta, pero su Señor estaba ahí, aunque él no le conocía. Versículo 26: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Es decir, Dios veía en aquel niño que había un temor en él, que había un conocimiento, digamos, de teoría, pero en su poco conocimiento y en sus prácticas, vamos a decir, era un hombre fiel, un niño fiel. Pero pasaba algo: él no tenía una relación con Dios. Y el ejemplo nos los muestra cuando Dios le habla y él no supo que era Dios. Cuando hay una intimidad y una comunión, uno sabe discernir cuando es Dios el que está hablando. Él no tenía una comunión con Dios, pero eso nos habla también que no tenía una experiencia viva, lo que la religión roba. La religión tiene formalismo. Mire, la palabra religión no es mala. Religión teológicamente refiere las actividades que ligan al hombre con Dios. Todo lo que hacemos para honrar a Dios, para agradar a Dios, para ofrecer, servir a Dios, esos son acciones religiosas, son actividades. Esos no son malas. Lo malo es cuando hace falta lo que debe de ir con esa actividad: el conocimiento de Dios. Que tú tienes una intimidad y comunión con Dios, es tener una experiencia viva. Así es de que a Samuelito le faltaba lo más importante, ese trato personal con Dios. Es tan grave esto que reitero lo que dijo Oseas: pereció mi pueblo. Quiere decir que un cristiano o una iglesia se puede ir en declive espiritual y llegar a apartarse de Dios cuando deja de tener comunión con Dios, cuando deja de conocer a Dios. Eso dice la generación entre Moisés, luego Josué, la generación que siguió. Jueces dice de manera triste: y se levantó una generación que no conoció a Jehová. Qué tremendo. Y usted sabe, si puede leer Jueces, qué terrible y qué mal le fue al pueblo y en cuántos pecados cayeron, porque la falta de comunión con Dios nos hace llenar el lugar que le corresponde a Dios con muchas de las cosas que el mundo ofrece, que tu entorno social ofrece. Pero yo me pregunto algo: si Samuel estaba en el templo
al lado de un sacerdote. Entonces, ¿cómo era el entorno religioso que no estaba favoreciendo que los pequeñitos tuvieran también una relación con Dios? ¿Cómo era el entorno religioso? Era terrible. Las hijas de aquel hombre se acostaban con las que iban a servir en el templo. Había fornicación, había injusticia social, había pecado. Saúl, acuérdese que Saúl después estuvo gobernando, ¿verdad?, entre ese pueblo. Pero en estas alturas todavía no aparece en escena. El contexto, hermanos, de la vida de Samuel y de esto es Jeremías. El contexto es Jeremías. Todo lo que estaba pasando, que dice ahí de pecado, de maldad, es como una ilustración que puede referirnos cómo se estaba portando el pueblo en tiempos de Samuel. Por eso él no conocía a Dios. Elí había perdido su intimidad con Dios al grado que toleraba el pecado de sus hijos. Ese es el peligro cuando dejamos de conocer a Dios. Nos vamos haciendo vulnerables, nos vamos haciendo presa fácil de lo malo. Y ahorita permito una cosa y al rato permito otra. Inclusive vamos perdiendo la autoridad hasta con nuestros hijos, para prohibir, para decir esto sí, esto no. Entonces Dios quiere que si hay algo que por lo que tú debes de pelear, por lo que tú debes de anhelar y buscar, es mantener viva tu comunión con Dios. Si Samuel era un religioso y no conocía a Dios, Samuel necesitaba conocer a Dios. Y en su ignorancia él le buscaba, en su ignorancia él le buscaba. No conocía a Dios, ni la palabra de Dios le había sido revelada. ¿Cuál era entonces el entorno? Dice, mire qué triste, hermano, imagínese esta sequía espiritual. La palabra de Dios escaseaba en aquellos días, dice en esta porción el escritor bíblico. Usted lo puede leer después. La palabra de Dios escaseaba. No había, dice, visión con frecuencia. ¿A qué aludía esto? De los que servían a Dios en esos tiempos había profetas de Dios, y de parte de ellos se le daba palabra al pueblo. Entonces dice, en esos tiempos de Samuel no había palabra, no había visión. Yo lo interpreto como pentecostal, vamos a decirlo en el contexto nuestro. Ahí el Espíritu Santo no se movía. No había ministración, no había palabra de Dios, no había dones del Espíritu Santo, no había un mover del Espíritu Santo. Y sabe que hay iglesias así. Siento que es un regalo tan grande que la iglesia de Cristo tiene. Él no conocía. Entonces esto nos habla de un sinónimo de sequía espiritual. Un sinónimo que conduce esa sequía espiritual a una decadencia moral, a una decadencia espiritual y a una decadencia social. Es decir, antes de que alguien se aparte de Dios, primero pierde la comunión con Dios. No se da de la noche a la mañana. Entonces Dios, hermanos, en medio de ese contexto y de que Elí estaba mal, había perdido su comunión con Dios, Dios le da una palabra a Samuel. Y lo vemos ahí en el templo recostado cuando Dios le habla: Samuel, Samuel. Y él dice, me habla Elí, corre y le dice, ¿qué quieres? Aquí estoy. No, yo no te he hablado, ve y acuéstate. Y va y se recuesta y viene por segunda vez. Y dice, es que yo no te he hablado. Y vuelve a oír la voz. Cuando entiende Elí, le dice, cuando vuelvas a oír esa voz, de lo poco que le quedaba a Elí que sabía de Dios, dijo, ese es Dios. Cuando lo vuelvas a oír, di, habla Jehová, porque tu siervo escucha. Y aunque todavía no le conocía, le dijo Samuel, heme aquí, habla Jehová, que tu siervo escucha. Entonces, qué glorioso, a un niño pequeñito. Es decir, los niños tienen la capacidad de conocer a Dios. Los niños tienen la capacidad de entrar en una comunión con Dios. Aquel niño, dice la Biblia, habló con Dios, aleluya. Y Dios le da una palabra muy fuerte. Qué manera de dar palabra en medio de la sequedad donde no había palabra. Porque le dice a Elí que lo desecharía y que desecharía a sus hijos, y que de su descendencia, lo cual se cumplió más adelante, no se volverían a sentar como sacerdotes de él. Yo te dije que tú y tus hijos serían para siempre mis sacerdotes, pero nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran.
pero al que me desprecia, yo también lo tengo en poco. Y como dijo Dios, se cumplió. Y le dice a Samuel: yo me suscitaré. Bueno, Dios manda un profeta: yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme mi corazón y conforme mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Mire lo que es caminar en comunión con Dios, ser fieles, caminar conforme al corazón de Dios, conforme al alma de Dios, aleluya. Dice: y estar ungido delante de Dios todos los días, tener una comunión diaria, continua con Dios. Y lo precioso es que esa palabra se cumplió en la vida de Samuelito, porque exactamente Samuel fue el sacerdote fiel que sustituyó a Elí y que se volvió el sacerdote y que dio un testimonio íntegro hasta el día de su muerte. Fue fiel como lo dijo Dios aquí en su palabra. Por tanto, qué importante es, amados hermanos, entender lo que Dios nos está hablando. Sin conocimiento de Dios nos desviamos fácilmente. Nos desviamos fácilmente. Y ahí está Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Tener una relación conmigo. Porque desechaste tener una relación conmigo, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Ninguno de nosotros queremos esa sentencia sobre nuestra vida. Ninguno de nosotros queremos que eso sea una realidad para nosotros ni para los nuestros. Por tanto, para conocer a Dios, para adentrarnos en una intimidad con Dios, se necesita la revelación de Dios. Y mire, esto es lo lindo, porque a todos Dios nos da oportunidad. Dios se reveló a Samuel, y llega mucho a mi corazón que lo conocía por nombre. No le dijo: niño, hey chiquillo, no le habló así, le dijo: Samuel. Samuel le habló por su nombre. Dios nos conoce por nuestro nombre. Y Jehová le llamó, habló con él y le reveló su voluntad. ¿Cómo cree usted que para el niñito Samuel fue ese momento? ¿Cómo fue ese momento? Él no sabía. Él servía a Dios, pero no lo conocía. No había sentido su presencia. No había sentido el toque de Dios sobre él. No se había dado cuenta que Dios no era una religión, una actividad, una rutina. Que Dios era la realidad más preciosa que en esta vida puede haber. Él no lo sabía, pero aquel día lo supo. Aquel día tuvo un encuentro con Dios. ¿Y sabe qué provocó este encuentro? Que Samuel amara la presencia de Dios y deseara no perderla. Y aquel día le dijo: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y esto es lo que sigue. Una vez que Dios habla, una vez que Dios te da entendimiento para saber lo que pide de ti, somos nosotros, el pueblo de Dios, los que tomamos la decisión de responderle a Dios. ¿Qué hizo Samuel con la revelación de Dios a su vida? Le respondió y entabló de ahí en adelante una intimidad con Dios. ¿Qué hizo Elí con esa revelación de Dios a su vida? Despreció a Dios y ya no lo honró. Dejó de tener comunión e intimidad con Dios. Pasaron los años y de repente uno dice: pues no pasa nada, mira cómo vivo y no me pasa lo que dice ahí. Pero el día llegó y la oportunidad se le terminó. Elí murió desnucado, de hecho, cuando se le enteró que habían muerto sus hijos, pero eso no lo impactó. Lo que se enteró es que el arca la habían robado. Para el pueblo el arca era un amuleto. El arca representaba la presencia de Dios. Y ellos tenían la certeza que cuando iban a la guerra, y si el arca iba, ellos iban a ganar. Se les olvidó que no era amuleto, que solo era un simbolismo de la presencia de Dios. Y que la presencia de Dios está en cada corazón, aleluya, que la busca, que le clama, que le invoca, porque Dios es un Dios real y un Dios que quiere tener en comunión con cada uno de nosotros. Y ellos creyeron que por ser el arca, estar ahí simbolizando con lo que tenía dentro la presencia de Dios, era como el amuleto. O sea, no importa que andaban mal, pero llevaban la buena suerte con ellos.
Hay gente que cree así, ¿verdad? Si pongo la Biblia de esta manera, si hago aquello, y hermano, eso no sirve. La bendición está con los que tienen comunión con su Dios. Esto no lo entendió. Entonces Elí, cuando oye que el arca se la roban, dice la Biblia que cayó muerto, porque para él fue la peor desgracia, cuando no se había dado cuenta que hacía mucho tiempo que había perdido la presencia de Dios. Esa es la peor ignorancia espiritual, ¿verdad? Pensar que Dios sigue con nosotros cuando ya no está. Entonces Elí, ¿no? Lloró aquel día, su corazón se paró, quizá le dio un infarto, un paro cardíaco, yo no sé, porque se llevaron el arca, porque era la presencia de Dios lo que simbolizaba. Pero en realidad lo que él no entendía, que hacía mucho que ellos habían roto su relación con Dios. Mire, esta misma figura ocurrió con el templo. El templo para la nación era el orgullo. Era tan majestuoso el templo construido por Salomón que a lo lejos el sol le daba y brillaba, porque acuérdese que estaba cubierto de oro. Resplandecía, era el orgullo de la nación, y lo mismo era el simbolismo de la presencia de Dios. Pero cuando el pueblo dejó de tener comunión con Dios, entonces se volvieron religiosos y ofrecían sacrificios y venían al templo, pero ya no había una relación con Dios. Nomás la inercia los llevaba, como si Dios es el que ocupara de nosotros. Y bueno, para que no diga, pues voy a ir al culto porque luego me dicen los hermanos, me regañan, o voy a ir al culto como si pobrecito Dios, si yo no voy, pues pobrecito, ¿verdad? Ay, hermano, Dios no necesita nada de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Y el pueblo, hermanos, es tan tremendo lo que pasaba con el pueblo, que dice la escritura que le traían a Dios de lo peor. Es más, ¿sabe cómo? Se le quebraba la patita a un animal. Ay, ya no lo voy a poder vender a buen precio. Ay, se lo voy a llevar al Señor. Dice que le traían lo cojo y lo ciego. Y la palabra de Malaquías es tan fuerte que le dice: preséntale esto a tu príncipe, a tu rey, que es un ser humano, a ver si te lo va a recibir. Y yo soy gran Dios. Y da una palabra preciosa: a mi nombre se me da ofrenda limpia en todo el mundo. Los que han decidido tener una comunión con Dios, los que realmente le conocen. Pero dice, el pueblo desechó eso y llegaron al punto de decir: ay, qué fastidio es hacer esto. Eso es perder la presencia de Dios. Ay, qué aburrido. Ay, pues es que ya debería de ser nomás un domingo, pastora, ¿no? O cada domingo a los cultos. ¿Y por qué entre semana? Ay, no, me toca el talento hoy, o me toca hacer el aseo, o todo lo que tenga que ver con hacer para Dios. Hoy me toca dirigir, hoy me toca la clase. Hermanos, yo dirigí las clases en la iglesia y había maestras que se fastidiaban o me decían: no, es que a mí me ha tocado seguido, yo ya no, que siga otro. Qué tremendo cuando la inercia nos lleva, cuando la responsabilidad nos lleva, cuando hacemos las cosas porque las sabemos hacer, pero ahí no hay pasión, ahí no hay fuego. Porque si hubiera, hermano, aquí no las pasaríamos como Ana, ¿verdad? Con fuego, con pasión, con anhelo. Aleluya. Necesitamos un pueblo que sea avivado por el poder del Espíritu Santo, porque esa es la diferencia entre Elí, esa es la diferencia entre Samuel, que a pesar de su contexto religioso y de que no tenían el Espíritu Santo como hoy la iglesia de Cristo puede tenerlo, entonces para nosotros la posibilidad es mayor. Qué lindo. Entonces él no conocía a Jehová, pero ¿cómo le respondió él a Dios? Abrió su corazón para decir: yo lo quiero. Yo quiero conocer a Dios. Yo me convertí chiquita de 15 años y a los 4 meses de convertida yo ya había cumplido 16. Siempre digo esto porque fue para mí un parteaguas en mi vida cristiana. Llegó una evangelista que yo vi cómo Dios la usaba y vi cosas que yo no había visto, y como que dije: Señor, o sea, si le das eso, yo también quiero. Yo quiero tu presencia, yo quiero que me hables, yo quiero sentirte. Mira cómo la veo a ella
ella cómo te sirve, cómo te ama. Yo quiero lo que ella tiene, yo quiero eso. Porque responderle a Dios para adentrarnos en una comunión con Dios es una decisión personal. Dios, como decimos, no tiene nietos, ¿verdad? Solo hijos. No es de que porque mi mamá o porque mi papá. Pero otra cosa que yo digo y añadí es que tampoco es suegro de nadie. Es que mi esposa, ¿verdad? Porque ella ora por mí, ella va, como que por lo que él o ella haga, pues ya a mí también me va a ir de paso bien. No, Dios solo tiene hijos. Y hijos que necesitamos vivir una comunión continua con Dios. ¿Cómo le has respondido tú a la revelación de Dios a tu vida? Eres tú el que debes de anhelar, eres tú el que debes de tomar la decisión, porque por encima de todo esto es una decisión. Una decisión que tú vas a tomar. Yo quiero conocer a Dios, yo quiero adentrarme, y esto va a requerir un esfuerzo dependiendo tu entorno. Esto va a requerir una disposición de ánimo, porque sabe que buscar a Dios no es fácil. Cuando aquel niño Josías entró de rey de 8 años, lo que dice Jeremías se parece a lo que estaba pasando aquí, pero realmente lo que dice Jeremías fue después, cuando estaba Josías, que entró de niño al reinado. El pueblo era terrible, pero aquel pequeñito, dice la Biblia, que empezó a tener temor de Dios. Y dice más adelante la escritura, aproximadamente dice que a los 8 años comenzó a reinar, y a los 8 años de su reinado, quiere decir que cuando ya tenía 16, dice bien claro en 2 de Crónicas 34, el escritor bíblico comenzó a buscar a Dios. Él comenzó a buscar a Dios, y usted va a ver que la Biblia, mire lo que dice la Biblia de este hombre. No hubo ni antes ni después un rey como él, un hombre como él, que se convirtiera a Jehová de todo su corazón, aleluya, que le respondiera a Dios, que entendiera la dimensión de quién es Dios y la manera como Él quiere que le sirvamos. Él tomó el reto. Samuel le respondió a Dios, Samuel conoció a Dios. Dice ahí la escritura, si usted puso atención cuando leímos de Ana, Samuel, más adelante lo dice, crecía y Jehová estaba con él. Y dice otra palabra refiriéndose a Samuel, este libro: no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Versículo 19: Samuel se convirtió en un fiel profeta de Jehová. 20 y 21: Jehová volvió a aparecerle en Silo. Dice 4:1 y el capítulo 7:3 al 4: y Samuel habló a todo Israel. Es decir, Dios le hablaba, Dios le revelaba su voluntad y él ministraba al pueblo. 7:17: edificó ahí un altar a Jehová. Es decir, cuando antes él no conocía a Dios, hacía actividades religiosas, pero cuando él conoce a Dios, cuando Dios se revela a él y él toma esa decisión de entrar en una comunión con Dios, de ahí en adelante Dios comenzó a hablarle y comenzó a revelarse a su vida y comenzó a darle visiones y comenzó a darle palabra, al grado que toda la nación acudía a ese hombre para pedirle la dirección de Dios. Qué lindo, porque cuando tú te levantas a conocer a Dios, otros van a venir a ti pidiendo tu consejo. Te vas a convertir en referente para tus hijos, para tu esposa, para tu esposo, para el vecino. Es decir, se debe de notar que tú conoces a Dios. Es algo que va a ser evidente, aleluya, que la gloria de Dios está sobre ti, que tú caminas no como un religioso cualquiera, sino que tú tienes una comunión con Dios. Ya no solo eran actividades que lo acercaban a Dios, ahora él le conocía personalmente. Ahora él le conocía personalmente. Dice Filipenses 3:8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, mire esta palabra, del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de ¿qué? De conocerle. Este hombre entendió este principio. ¿A fin de qué? De tener una intimidad con Él. Yo le digo a Dios: Dios,
para un ser humano. Lo que tú puedes darle, yo quiero lo que tú ofreces. No quiero perderme nada, porque aleluya, adentrarnos en su gloria hace que nuestro corazón anhele más de Él. Dice, a fin de entrar en una comunión más íntima con Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Isaías dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí. ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué nos escogió? Para que me conozcas. ¿Qué quiere decir? Para que tengas una relación personal conmigo, para que creas, para que entiendas que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajenos. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aleluya. Somos llamados entonces a adentrarnos en una intimidad con Dios, porque no te va a alcanzar la religiosidad, no te va a alcanzar para permanecer fiel a tu Dios. La religiosidad no te va a alcanzar inclusive para caminar con Dios, ni siquiera mucho tiempo. Vas a caminar a medias, o vas a caminar como muchos caminan, solo haciendo actividades y va al culto porque tiene que ir por inercia, por deber, por obligación, por compromiso. Pero cuando Dios derrama su Espíritu Santo, hermanos, esto marca la diferencia para la iglesia de Cristo. Porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad para hacer que en nosotros arda la pasión por Dios. Y es cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu y tenemos la oportunidad de permanecer llenos del Espíritu. Algo que no se les dio a los del Antiguo Testamento, solo a personas especiales. Pero ahora se dio de una manera especial, donde dice la Biblia que cuando hablamos en lenguas nosotros no entendemos, pero nuestro espíritu está hablando con Dios. No sé qué hará, nos escanea, nos sana. Tú ni siquiera te imaginas, a lo mejor ni siquiera dimensionamos lo que el Espíritu Santo hace cuando tú entras en esa comunión con Dios. Por eso Pablo decía, hablo muchas lenguas. En la iglesia a lo mejor me controlo por cierta prudencia, pero yo hablo más lenguas que todos, decía él. Algunos dicen que él las prohibió jamás. Marcó un orden por un contexto cultural de aquellos tiempos, pero no las estaba prohibiendo, porque la obra del Espíritu Santo hace posible, hermanos, conducir al pueblo de Dios al umbral del conocimiento de la gloria de Dios. Yo le dije a mi hijo, ¿qué experiencia tienes tú con Dios? Le dije, hijo, porque sabes algo que desde los 15 años me llevó a permanecer en Dios. Es que yo le conocí, conozco su poder, conozco su presencia. Yo esto no lo cambio por nada. Pero dime, hijo, ¿tú qué pruebas tienes? Mi hijo se quedó pensando, pero algo comenzó a hacer Dios con él. Y yo testifiqué, no sé si la otra vez eso. Pero él llegó a la iglesia y venía, y cuando yo me subí a predicar se iba a jugar fútbol, porque aprovechaba que no estaba, que estaba en el púlpito, y pues como iba atrás de él allá a la calle, ¿verdad? Pero yo comencé a notar que él empezó a quedarse en el culto. O sea, mi hijo era un religioso. Pero aquel día, hermanos, que marcó su vida fue aquel día que tuvo un encuentro con la gloria de Dios. Después de la predicación, mi hijo pasó al altar de mi lado izquierdo, se puso y lloró como nunca en la vida yo vi que mi hijo había llorado. Y todos decían, es que hace poco murió su papá. Yo creo que llora por el dolor del papá, ¿verdad? Yo pasé, lloré por él y oró mucha gente. Mi hijo seguía, que su cuerpo se sacudía de estar ahí. Yo pues no lo dejamos, terminó el culto todo. Estamos en la segunda planta, los pastores conocen. Nos bajamos y todos ahí como que, Elvis, ¿a qué horas para cerrar? Y hasta que, Elvis, ya bájate. Se llama Elvis. Apagamos las luces, nos vamos, y mi hijo se fue serio. Pero cuando nos bajamos al lugar donde íbamos a ir a cenar, me dijo, mami, ¿no viste? ¿Qué pasó? Dijo, mami, es que Dios me habló. Dijo, yo nunca había sentido eso. Dice, algún poder tan grande rodeó mi vida,
amiga, mami me habló. Dice, mami, es más, me dijo, ¿quieres saber por qué murió tu papá? Y Dios empezó a hablar con él, porque mi hijo estaba enojado con Dios por la muerte de su papá y ya no quería ir a la iglesia. Dice, cuando yo le pedí a Dios, Dios no me respondió. En su ignorancia, sí, a mi hijo dijo muchas cosas, pero ese día la misericordia de Dios hizo que su espíritu viniera sobre él. Y mi niño me dice, mami me habló. Es más, mami, sentí su poder de manera tan grande. Dice que cuando, muchas gracias. Dice, mami, que cuando me habló, todo el odio que sentía y todo el enojo que sentía, dice, mami, se me fue. Ya no tengo odio, ya no tengo rencor. Aleluya. Dios es real. Él es la realidad más gloriosa que como pueblo de Dios tenemos. Aleluya. Esta invitación, hermanos, que estamos concluyendo con Pablo, eso es lo que Dios quiere y lo que Pablo experimentó. Aleluya. Yo todo lo tengo por basura, no me interesa lo que este mundo ofrece y da. Yo quiero conocerle más, quiero adentrarme a todo lo que Dios puede dar. Aleluya. Porque la vida en plenitud se vive cuando vivimos llenos del Espíritu Santo. Porque Él es el que nos pone las ganas de orar, de leer la Biblia, de ir a la iglesia, de evangelizar. Lo que nos hace entrar por sus puertas con acción de gracia, cantarle, y que la mente y el corazón están aquí y no la boca está aquí, el corazón anda por otro lado o la mente anda por otro lado. Dios quiere que no le sirvamos solo por fuera. Que hay veces que estás cantando y la cabeza allí, los frijoles les apagué, no les apagué. Ay, mañana en el trabajo tengo, y la boca sigue cantando y aquí estás haciendo tu proyecto para mañana. Y se te olvida que en este lugar, como dice, Jehová está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Porque cuando tú le conoces, no vienes porque alguien te trajo, vienes porque tú quieres venir y no vienes como una actividad más. Tú vienes esperando recibir algo de Dios. Tú vienes a buscar a Dios, aleluya, a que tu comunión con Él se fortalezca, a que tu intimidad con Él se fortalezca, aleluya. Ese fue el parteaguas en la vida de mi hijo. Y pase lo que pase en los años venideros, él ya conoció quién es Dios. Porque Dios tuvo la misericordia de revelarse a Él. Pero antes de eso había una iglesia orando que no apuntó con el dedo a mi hijo y me dijo, el hijo del pastor, y mira cómo anda. No, lo amaron, oraron por él. Y Dios tuvo a bien en su misericordia oír nuestra oración y obrar un milagro en la vida de mi hijo. Y voy a concluir. Mi hija tiene ahorita 14 años. Hace un año o dos fue más o menos que mi esposo estaba ministrando. Yo me casé en diciembre del 2020, en plena pandemia. Mi esposo estaba ministrando a los adolescentes, a los jovencitos, y Dios lo usó aquel día para darle palabra a cada uno, a cada uno. Había un mover hermoso del Espíritu Santo. Y mi niña, yo estaba sentada en la parte de atrás y corrió conmigo. Me dijo, mami, mami, decía, todo lo que yo le dije a Dios en mi cuarto, Dios me lo dijo. Ay, mami, ¿qué es esto? Yo no le dije a nadie, pero Dios me habló, aleluya. Y ella estaba llorando, aleluya. Dios es real. Nuestros hijos necesitan saber que Dios es real. Con nuestro testimonio nosotros necesitamos ser el instrumento que los guiemos a que su convicción cristiana no sea ser un religioso, a que tengamos una comunión con Dios. Ese es nuestro Dios, un Dios que tiene comunión con el que quiere tener comunión con Él. Porque Dios no nos va a obligar. Y su palabra hoy nos habla, hermanos. Su palabra hoy nos habla. Si usted evaluara su vida espiritual, usted pudiera analizarse cómo está su conocimiento de Dios, cómo está su comunión. Conocimiento es intimidad, no cabeza grande, nada más. ¿Cómo está su comunión con Dios? ¿Qué puede decir de ello, amado hermano? ¿Cree que necesite hacer cambios? Decir, bueno, hace un tiempo que cansado del trabajo, llego y ya no oro. O si oro nomás como si Señor me dice amén, buenas noches. O nomás ora cuando come con los alimentos. Y viene a la iglesia no falta ningún culto, pero porque tiene que venir.
¿Cómo decirle, Espíritu Santo, aviva el fuego tuyo en mí? Hay muchas iglesias en estos tiempos, hermanos, y yo diría más bien hay muchos religiosos, pero no hay mucha gente que tenga comunión con Dios. Y a eso nos escogió Dios, para que tú tengas una comunión con Dios, para que tu vida espiritual se fortalezca, para que tu vida de oración se fortalezca, para que tu vida de lectura bíblica, y que tú le digas a Dios: aviva el fuego en mi corazón, aleluya. Todo lo que Dios tiene, tómalo, aleluya, tómalo, que no se te vaya nada de lo que Dios tiene para ti, aleluya. Yo quiero que se ponga de pie en esta hora, por favor. Tenemos nuevas generaciones que se están levantando, y tenemos muchos desafíos en el tiempo presente como iglesia de Cristo. ¿Sabe algo, iglesia del Señor? Hay muchos distractores. Es tan fácil. ¿Sabe usted que el TikTok, que los videos de Facebook, y esto lo dijo en una entrevista el que creó todo esto, están programados para provocar adicción? En este día, a estos tiempos, hay adicción a drogas, por supuesto, pero creo que lo más terrible, y donde a lo mejor el pueblo no usa droga, y no utiliza esas cosas que se mueven en el mundo, drogas para el cuerpo, pero a lo mejor estamos cayendo en las trampas que el diablo está poniendo para enlevarnos y entretenernos y distraernos. Entonces está diseñado para crear adicción. ¿Cómo? Ves un video y luego viene el otro y dices: ahorita me voy a hacer de comer, y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, y cuando acuerdas, se te pudieron ir las horas. Entonces esto está compitiendo, hermano, con Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Estas cosas y otros distractores, los afanes de la vida, los placeres de la vida, dice la Escritura, todo esto combate de tal manera para impedirte. Es decir, hay un propósito y afán determinado del diablo y de nuestra carne misma, determinados a impedirte que tú tengas una intimidad con Dios. El espíritu quiere, pero la carne es débil. Hay muchos distractores, pero ¿sabes algo? Dios nos da la victoria. Dios nos da la victoria, y el Espíritu Santo quiere llenarnos a plenitud. El Espíritu Santo quiere hacer arder, aleluya, el fuego de su presencia en nuestra vida. A lo mejor puede haber aquí personas que antes ayunaban y oraban, y que por alguna cosa ya han dejado de ayunar, que tenían retiros espirituales y ya no tienen esos tiempos con Dios. O hay personas que hay trabajo, hay deberes: estoy cansado, me acosté noche, me levanté temprano, perdóname, Señor, tú entiendes, pero estás perdiendo. Dios quiere hoy recordarnos que Él nos sigue esperando. Acercaos al trono de la gracia. Tenemos acceso libre, ya no hay nada que nos separe, porque Cristo pagó y murió para que tú y yo, en el trabajo y donde quiera que andes, tú puedas tener una intimidad con Dios, una comunión con Dios, aleluya. Tú decides, amado hermano, esta noche, ser religioso o conocer a Dios. Yo no sé de aquí cuántos han sido bautizados con el Espíritu Santo. Levante su mano, por favor. ¿Cuántos han sido bautizados con el Espíritu Santo? ¿O cuántos no han sido bautizados con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo quiere llenar tu vida. Mire, la meta no es llegar a ser bautizados. La meta es permanecer llenos del Espíritu Santo y el fruto que esto produce. Dios quiere vivificar su pueblo. Dios quiere vivificar nuestros jovencitos, nuestros adolescentes, aleluya. Que para ellos no sea solo religión. Dios quiere que ellos le sirvan, pero nosotros vamos a ser ese ejemplo para ellos. ¿Por qué no pactamos con Dios esta noche, hermanos? Un pacto con Dios. Sabe que Dios es un Dios de pactos, para decirle: Señor, yo te quiero conocer. Aquella niña de ya 16 años le dijo: yo quiero conocerte, yo te quiero conocer. Cuando yo tenía 13, quizás 14, yo quería, desde niña me enseñaban de Dios, me discipularon los testigos
Y yo anhelaba ser misionera, aunque yo no conocía a Dios. Y me dijo una señora: mira, si ayunas hasta las 3 de la tarde los viernes, vas a recibir el Espíritu Santo. Y un día me decepcioné porque no aguanté y se me olvidó que estaba ayunando, porque yo quería el Espíritu. En mi ignorancia no sabía ni cómo era, porque no era cristiana. Ayuné y pasé por la calle, me encontré una almendra, me la comí. Almendra es una fruta en Colima que la cáscara, la comida de afuera o lo que tiene afuera se come. Y me la comí y me sentí decepcionada. Dije: ya no voy a recibir nunca el Espíritu Santo, porque no me aguanté. Pero ¿sabe qué lindo es que Dios no nos pone, hermanos, barreras ni obstáculos, que está accesible para nosotros? Aleluya. Tenemos como iglesia de Cristo, para caminar en su plenitud, tenemos que caminar en la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. No podemos vivir un cristianismo, hermanos, sin ser religiosos, si no somos llenos, si no somos avivados por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Él nos libera, Él nos sana, Él nos restaura, Él nos despierta para con Dios. ¿Cuántos quieren decirle: Espíritu Santo, llena mi vida, pon pasión por mi Dios, llévame a conocer más a mi Dios? No quiero ser solo religioso, no quiero solo hacer actividades, quiero que me mueva el amor por ti, que me mueva la pasión por ti. Levante sus manos ante la presencia de Dios. Espíritu Santo, estamos delante de ti. ¿De qué serviría, Señor, un lugar donde tú no estás? Un templo donde tú no estás. A Israel se le olvidó que no era el templo lo más importante, porque cuando la gloria de aquel templo fue destruida, ellos creyeron que todo terminó, porque se les olvidó que lo más importante no era aquel templo majestuoso, sino el que moraba ahí. Tu presencia es lo más importante, Señor. ¿De qué sirve todo si tu presencia no está? Nada tiene sentido, Señor. Cómo necesitamos tu presencia, cómo necesitamos la presencia de tu Espíritu inundando nuestros corazones. No queremos un sequedal espiritual, no queremos una vida solo religiosa. Queremos tu gloria, queremos tu presencia, queremos la manifestación de tu Espíritu Santo. Y Rabaya Samakanda Rabasaya, porque tu presencia marca la diferencia, Señor. Tu presencia, aleluya, es lo más glorioso que tenemos. Y tu palabra nos dice algo glorioso: vosotros sois templo del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Arabaya Samakanda Ribasaya. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, y tú quieres que esos templos sean llenos de tu gloria. Ya no un templo físico solamente, un lugar como este que consagramos para ti. Tú quieres morar y llenar a plenitud tu pueblo y llenar a plenitud nuestras vidas. Levante sus manos y dígale: Señor, llena mi vida. Espíritu Santo, aviva tu fuego en mi corazón, aviva mi vida, aleluya, en el fuego de tu presencia, Señor. Oh Rabaya Samakanda Rabasaya. Si usted ya no había hablado lengua, empiece a hablar en lengua. Busque a Dios. Hoy es tiempo de buscar a Dios. Hoy es tiempo de recibir lo que Dios tiene para ti. Mañana puede ser tarde. Hoy es el tiempo. Arrabaya Samakanda Rabasi. Hay promesa para estos tiempos, iglesia de Cristo. Hay promesa de Dios para tu vida. Estos son tiempos gloriosos. Son tiempos donde Dios está haciendo maravilla. En medio de los tiempos Dios está haciendo milagros, pero muchos se están quedando fuera porque no tienen una comunión con Él. Ay, arraba sandara. Iglesia de Cristo, busca a tu Dios, busca a tu Dios. Aleluya, aleluya.
Ay, Rabaya Samaka. Espíritu Santo, ven sobre tu pueblo. Inunda este lugar con tu gloria, Señor. Despierta nuestros corazones a ti. Espíritu Santo, tú nos conoces. Si nos hemos descuidado, Señor, si no caminamos en plenitud, si las ocupaciones y los afanes nos han robado la intimidad contigo, Espíritu Santo, háblanos y permítenos responderte y decir: habla, Jehová, que tu siervo escucha. Yo quiero escuchar tu voz, yo quiero tu presencia, yo quiero tu gloria. Porque hoy tenemos la oportunidad, Estás en el pueblo de Dios, has sido insertado porque has recibido a Cristo, has sido insertado al pueblo de Dios, donde la gloria de Dios se mueve, donde la presencia de Dios se manifiesta. Recibe de la gloria de Dios, recibe de la presencia de Dios. Oh, Roboyo Samakandara, el Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros. Oh, que ese fuego arda, que ese fuego arda, que ese fuego arda. Aleluya, 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 Señor, aleluya, Señor, aleluya. Rabakiba Samahai. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Aviva el fuego en mi corazón, aviva el fuego en mi corazón. Oh, Rabaya Samakanda Rabasita Rabaki. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, Señor. Este es el tiempo, este es el tiempo, este es el tiempo. Arrabira Samakai. Yo quiero hacer algo en esta hora, por favor. Voy a pedir a todos los niños y adolescentes que están aquí, vengan al altar, por favor, chaparritos. Vengan para acá, todos los niños, jovencitos. Dios tiene algo especial. Sabe que para estos tiempos, dice la Biblia, que sobre los niños también el Espíritu Santo sería derramado, y que ellos serán parte de ver sueños, de soñar sueños, de ver visiones, de ver la gloria de Dios. Estábamos en una reunión de pastores, y aquel día Dios nos dijo a todos los pastores: yo voy a moverme gloriosamente entre los niños y la juventud. Y me decía: cuídenlos, decía el Señor aquel día, denles lugar en la iglesia, hermano, porque Dios tiene algo especial también con esta nueva generación. El enemigo los ha querido destruir, el enemigo les tiene ideología, quieren tomar hasta el control de la educación, pero si la iglesia está despierta, no se los vamos a dejar al enemigo, aleluya, porque Dios está con nosotros. Vamos a cubrirlo para que ellos también tengan su experiencia con Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Yo voy a pedir a cada papá que está aquí: ponte atrás de tus hijos, por favor. En el